Queridos, hoy vamos a hablar de un tema controversial. Hoy vamos a hablar de paz y de posconflicto. Quiero saber si alcanzaron a leer el texto, el capítulo del libro de Roberto González Arana que estaba en la semana 10. Y si lo leyeron, ¿qué les pareció y qué opinan sobre el mismo? ¿Ninguno pudo leerlo? Yo sí lo leí. A ver, Juan Manuel, te escuchamos. Pues es que en realidad lo que percibí ahí es que él hace como un recorrido histórico, bueno, él hace como un balance historiográfico acá, ¿no? Entonces él percibe, digamos, la unión entre pues, Estados Unidos como con la visión que se genera en Colombia a partir pues de los diferentes años que él menciona acá. Entonces, pues él siempre como que habla, que él dice que llegó a un punto donde como que sí, como la guerra ya no se vuelve como un factor del comunismo, sino que el principal factor aquí de pelea ya va a ser el terrorismo y el narcotráfico, porque en realidad eso es lo que está pues derrotando, o sea, bueno, lo que está dañando Estados Unidos, es como lo que se percibe acá. Entonces, pues Estados Unidos siempre le va a echar sátiras a Colombia, como de que Colombia no quiere hacer nada, porque entonces ellos dicen como nosotros les estamos dando a ustedes dinero, y pues él empieza como a dar pues sus diferentes tesis acá y empieza a referenciar y pues dar como perspectivas. Entonces él dice como, bueno, normalmente, bueno, se le dio a Colombia, hay una parte donde dice se le dio a Colombia 5.600 millones de dólares y en realidad eso no sirvió, sino siempre se generó que se hubiera incrementado más el cultivo de coca. Aparte de ello, pues la inseguridad seguía. Entonces, como que cada rato criticaba, o sea, como que Estados Unidos siempre criticaba a un gobierno, ¿no? Pero entonces, pues aquí el autor es como a defender de como las posibilidades que el gobierno hizo. O sea, pues como te digo, yo lo percibí desde como ese balance historiográfico que él hace. Realmente, Roberto González Arana, yo tengo mucho cariño por Roberto González Arana. Roberto González Arana fue mi profesor de historia de Colombia en la universidad. Él es historiador y fue uno de los pocos historiadores durante la época de la Guerra Fría, historiadores colombianos durante la época de la Guerra Fría, a quien por cosas de la vida el Partido Socialista Colombiano, el extinto Partido Socialista Colombiano, le pagó sus estudios posgraduales. Él hizo su maestría y su doctorado en historia en Rusia, en la Universidad Petris Lumumba de Moscú. Y Roberto se ha dedicado a estudiar la historia de Colombia y de América Latina de maneras muy profundas. Para ti, sobre todo, Juan Manuel, que eres estudiante de licenciatura en sociales, te recomiendo mucho sus textos, sus artículos, porque son de un carácter histórico bastante interesante. Y uno de los temas que él más se ha dedicado a estudiar es precisamente la relación entre Colombia y Estados Unidos en el marco del conflicto. Como ustedes saben, Colombia tiene un conflicto armado interno desde hace más de 60 años, más o menos. Se considera que el conflicto armado interno en Colombia empezó justamente eh, el 9 de abril de 1948, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, perdón. Y se cree que la mayor parte de, o la raíz del conflicto colombiano es entonces la lucha por la tierra o por el acceso a la tierra. A partir de ahí y con el surgimiento ya en plena Guerra Fría, con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959 y todo este ideal que se tenía de la lucha de los hermanos Castro y de Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che Guevara, se crean un sinnúmero de grupos de corte marxista-leninista en América Latina que estaban o que tenían como foco de lucha precisamente eh, luchar contra los estados nacionales en la lucha contra la tierra. Quizá el grupo de este corte más importante y que mayores éxitos tuvo en su momento en esa lucha contra el Estado fue la guerrilla de las FARC, que nacieron después de una serie
de movimientos campesinos acá en Colombia. La guerrilla de las FARC se consolida entonces como el primer grupo guerrillero de corte marxista-leninista en Colombia, pero y durante mucho tiempo su lucha fue precisamente la lucha por la tierra. Pero llegado el punto en que encontramos el narcotráfico en este contexto histórico y de acontecimientos, entonces las FARC deslegitimiza su lucha y se convierte en un grupo armado ilegal que eh, no solamente está luchando, entre comillas, por el derecho a la tierra, sino también por está generando prácticas de comercio, de cultivos ilícitos, secuestrando personas y extorsionando a aquellos que ellos consideran los ricos. En el margen de eso, en el margen de esos conflictos y de esos diferentes conflictos que han habido a nivel intraestatal, no solo en Colombia, porque el conflicto armado interno no es solo un problema colombiano, es un problema de muchos países del mundo, se generaron procesos se llegó a una pregunta y es ¿cómo solucionamos estos procesos? Pues porque indiscutiblemente los países no podemos estar en guerra todo el tiempo, o los estados no pueden estar en guerra todo el tiempo con diferentes grupos armados al margen de la ley. Y es aquí donde nacen la paz y la justicia transicional como elementos eh, de análisis político, de análisis histórico y de análisis social en los contextos de países en guerra. Y es por eso que antes de empezar pues a ya hablar bien de lo que es o de lo que se considera los conflictos y demás, quisiera saber alguno que empiece y vamos a empezar a responder pregunta por pregunta. ¿Qué conocen ustedes del acuerdo de paz en Colombia? ¿Quién quiere empezar a opinar en esta ocasión? A ver, te puedo preguntar entonces, ¿qué cosa? Yo Bueno, No, ah, jefe, es que, profe, es que como que se había silenciado algo porque no te escuchábamos. ¿Cómo así? Yo aquí echando un carretazo sola hace No, como... no, no, pero a lo último, cuando dijo que quién quería Sí, intervenir. Ah, claro, porque yo terminé mi frase y silencié mi micrófono para darles paso a ustedes. Entonces, ah, entonces ah, empecemos en ese orden, Delio y Jorma. ok. Ok. Eh, ¿Sobre el último proceso de paz o sobre la historia de procesos de paz de Colombia? Yo creo que sobre el Porque, último, que es como el más porque importante. no ha sido el primero, no ha sido Sí, el único. no ha sido el único, pero sí quizá el más importante o el que mayores frutos ha dado realmente. Entonces, el último. ¿Qué conozco del acuerdo? ¿Sí? ¿Qué conoces del acuerdo? ¿Qué opinas del acuerdo? ¿Te has leído el texto del acuerdo? No sé. Sí, me lo leí en su totalidad, pues cuando salió. Eh, pues que conozco del acuerdo, pues obviamente es el acuerdo de paz del gobierno de presidente Santos con la extinta, entre comillas, guerrilla de las FARC. ¿Qué opino del acuerdo? Aunque pues muchos, y pues obviamente en muchos campos sí se ha visto alguna ganancia, pues, pero lo mismo que opino de los anteriores, o sea, y sobre esto es pues estoy en mi trabajo de investigación de qué tan efectivo es un sistema de justicia transicional acá en Colombia, porque aunque usted me pregunta, profe, sobre pero me hago la pregunta, ¿qué tan efectivo es acá en Colombia? Porque no, como he dicho, no es el primero, porque ha habido justicia transicional con el M-19, ha habido justicia transicional con los paramilitares, que a muchos no les gusta, a otros igual que con las FARC, pero no, en Colombia no se ha logrado llegar hasta el momento. Puedo decir que el proceso con las FARC es muy nuevo y todavía pues se tiene que esperar un tiempo más para ver si hay verdaderos frutos. Pero no sé, me queda la duda si realmente un sistema de justicia transicional y para mí tan suave y tan
¿cómo decirlo? Sí, muy suave en este caso. Yo lo Pues, llevaría al término al que se refieren de Sergio Fajardo, tan tibio. tan tibio, sí, exacto. Puede realmente llegar a lo que se busca en todo proceso de paz y todo sistema de justicia transicional, que haya justicia, verdad, reparación, garantía de no repetición, que hasta el momento no lo veo y lo veo muy oscuro. Yo pienso que también, y más adelante lo voy a mencionar, yo creo que el principal problema del proceso de justicia transicional en Colombia es justamente que fue hecho como con retazos de procesos de justicia transicional de otros estados, sin tener en cuenta cuáles son las particularidades propias de la sociedad colombiana, de su sistema de justicia tradicional y de sus conflictos. Jorman, no sé si quieras seguir con la siguiente Qué, pregunta. qué pena. Una última cosa, y yo sí estuve realmente muy pendiente de eso, que pues, aunque dicen que tuvieron muy en cuenta las víctimas, que sí tuvieron algunas víctimas en cuenta, no se tuvo la totalidad de víctimas en cuenta, porque hay muchas víctimas, tanto del Estado como de las FARC, que están levantando hace mucho tiempo la voz diciendo: hey, a mí nunca me han escuchado, ni me escucharon en el momento, ni nos escucharon en el momento de realizar el texto del acuerdo, ni tampoco nos están escuchando en la JEP. Entonces eso también me parece como algo grave, grave, porque se tiene que tener, si es realmente un acuerdo, tiene que ver todas las áreas y desde todo el punto de vista. Y me parece que está algo parcializado. Y se tiene que construir memoria histórica desde todos los aspectos. Jorman, te escucho. Jorman. Acá estoy. Bueno, en cuanto a, a la pregunta de si conozco algo sobre el acuerdo de paz de Colombia. ¿Sí? O sobre pues, cualquiera de las tres preguntas que quieras opinar y abrir debate. Pues a estas personas, ¿no? De igual forma, yo creo, y pues es mi punto de vista, que nadie se va a entregar o nadie va a entregar las armas si efectivamente el Estado va a ser duro y va a ser solamente lo que al Estado le plazca, por eso se llama acuerdo. Entonces, digamos que para Santos o para el gobierno Santos el propósito era que ellos dejaran las armas, ¿sí? Y que de una u otra forma tuvieran el cese al fuego. Entonces, yo creo que se consiguió de una u otra forma, tal vez en un porcentaje del 90%, y pues reitero, o sea, si alguien o ellos en este caso se entregaban, tenían que haber esa amnistía de ciertos delitos que ellos cometieron, ¿no? De acuerdo. Yo pienso que el principal problema, Santiago, te escucho antes de yo empezar a hablar. Ah, bueno, doctora, pues yo quería hacer un aporte respecto al proceso de paz en Colombia, y es que como usted decía, tiene, digamos que varios apartes de otros procesos de paz que se han llevado en el mundo, como el de Irlanda, como el de Sudáfrica, en los que hubo procesos de paz transicionales pues, para buscar una pacificación en un estado. Sin embargo, el problema que yo le veo al proceso de paz en Colombia es la ausencia de imposiciones penales a los grandes delincuentes o a las personas que cometieron delitos de lesa humanidad, que sí los cometieron. Entonces, entonces impedirle a la justicia colombiana que juzgue por lo menos los delitos más graves imposibilita y resquebraja la jurisdicción colombiana y pues, la debilita en su totalidad. Si bien en principio el acuerdo de paz dice que sí se van a justiciar esos delitos, en la práctica sabemos que no es así. Entonces, la fragilidad del proceso de paz está en la debilidad para imponer penas a los delitos más graves. Y cuando eso sucede,
pues simplemente se generan nuevas células y algo que es evidente es que se dejó un brazo armado y porque es que la totalidad de las armas no se entregaron, es real, porque se ha visto, por ejemplo, que en las Guyanas hubo venta de armas traídas desde Colombia, pues y quién se las iba a vender más que las FARC. Entonces, el problema del proceso de paz en Colombia es que tenía por dentro una debilidad institucional respecto a la imposición de pena. Entonces, eso es lo que yo veo grave en nuestro proceso de paz. En todo proceso de paz, bueno, más bien en toda guerra, toda guerra tiene un fin y es lograr unas condiciones específicas por las cuales un grupo armado al margen de la ley está luchando y un fin último del Estado que es, pues, indiscutiblemente lograr la paz. La paz es el fin último de toda sociedad, pero la paz es muy relativa. Lo que para un Estado es paz, para otro no lo es, o lo que para mí es paz, para Axel quizá no lo sea. Y en ese entendido, uno de los aspectos más importantes de todo proceso de paz o de todo proceso de negociación realmente es el tema de la justicia. A nivel internacional hay tres tipos de denominaciones de justicia. La justicia la justicia tradicional, la justicia subsidiaria y la justicia transicional. Yo quiero hablarles hoy de la justicia transicional, porque la justicia tradicional ustedes la conocen perfectamente, es la justicia que se imparte en cada estado nacional, que está regulada por un código judicial y pues en nuestro caso está regulada por el Código Penal colombiano, que es el que dictamina todas las penas punitivas para las personas que cometan delitos en nuestro país. La justicia subsidiaria es aquella justicia que entra a funcionar cuando el sistema judicial nacional, pues por ende, no funciona. Colombia tiene o hace parte de dos sistemas de justicia subsidiaria, que es el sistema interamericano, que es el sistema de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, encabezado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encarga de juzgar al Estado cuando realmente se comprueba que su sistema judicial no ha logrado resolver alguna violación a algún derecho fundamental de un ciudadano del país. Y pues el otro sistema subsidiario es el de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional de La Haya. La Corte Internacional de Justicia es aquella que juzga diferendos entre estados, entonces fue allí donde, por ejemplo, Nicaragua demandó a Colombia por el tema del Tratado de Guerra Bárcenas, y la Corte Penal Internacional es aquella que juzga a criminales de guerra cuando después de un proceso de paz o del fin de una guerra, no, el sistema judicial nacional no funciona. Pues la justicia transicional es entonces ese proceso o esa justicia nueva, por decirlo así, que estamos implementando los estados que tenemos que llevar a cabo procesos de paz. ¿Qué es la justicia transicional entonces? Pues la justicia transicional es ese conjunto de medidas judiciales y políticas que se usan como una forma de reparación a las violaciones masivas de derechos humanos en medio de un conflicto. Con la justicia transicional se busca confrontar los abusos a los derechos humanos de sociedades que, como lo dije anteriormente, están fracturadas por una guerra. Y son aquellos procesos de transición, puede ser de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz, en los que se deben equilibrar exigencias jurídicas y exigencias políticas. ¿Por qué? ¿Por qué exigencias políticas? Porque, pues, evidentemente, en el caso del proceso de paz, y vamos a tomar este ejemplo claro, los procesos de paz que ha realizado Colombia, particularmente en el gobierno de Álvaro Uribe, con los paramilitares en Santa Fe de Ralito, y el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC en La Habana, ambos grupos exigían no solamente unas garantías jurídicas, sino unas exigencias políticas. Quizá en el caso de las FARC fueron mucho más allá de estas exigencias políticas. ¿Por qué? Porque resulta que la primera condición de todo proceso de paz es reconocer la existencia de un conflicto armado interno. Es decir,
Cuando Álvaro Uribe inicia el proceso de paz con los paramilitares, Álvaro Uribe no reconoce la existencia de un conflicto armado interno, sino que reconoce que estos son grupos narcotraficantes y terroristas que se han dedicado durante mucho tiempo a violentar la seguridad nacional, cosa que no hace Juan Manuel Santos. Cuando Juan Manuel Santos inicia su proceso de paz, lo primero que dice es, aquí hay un conflicto armado interno. Al reconocer que hay un conflicto armado interno, o al admitir que hay un conflicto armado interno en Colombia, lo primero que pasa es que se le confiere un estatus político a la contraparte con la que estamos negociando. Porque es que si hay un conflicto armado interno es porque hay unas desavenencias políticas, económicas y sociales que no se pudieron resolver por medios pacíficos y que nos llevaron a una guerra. Entonces, este tipo de justicia nos lleva a equilibrar dos cosas y a tratar de garantizarle a las partes en conflicto, a las partes que están negociando, dos cosas. Justicia, exigencias jurídicas, pues que haya una justicia real, y exigencias políticas, que es también un tema muy importante en todo proceso de paz. Pasó en Irlanda con el Sinn Féin, pasó en Sudáfrica con el Congreso Nacional Africano y Nelson Mandela, y está pasando en Colombia, pues, en la guerrilla de las FARC. ¿Cuáles son las características de los procesos de un proceso de justicia transicional? Se persigue a los criminales y se los juzga, pero no se los juzga con las penas máximas del sistema tradicional penal de los estados, porque si se los juzgara con las penas máximas, en este caso, en el caso del conflicto colombiano, todos estos líderes, como lo dijo Santiago, tendrían que estar siendo juzgados por genocidio, por crímenes de lesa humanidad y demás, y tendrían que estar sometidos a penas de 60 años de cárcel, que es la pena máxima del sistema penal colombiano, sino que se les dan penas punitivas no tan, ¿cómo decirlo? No tan fuertes, sino que, por ejemplo, en el caso de los paramilitares fue penas de 8 años, y en el caso de la guerrilla de las FARC, si mal no tengo entendido, son penas también de hasta 10 años si son delitos graves. Delio, te escucho. Pero en ese caso, realmente, como decía mi compañero Santiago, las penas privativas de la libertad nunca se van a materializar como está contemplado. O sea, porque lo que dice el acuerdo es que usted cuente la verdad, repare a la víctima y haga un compromiso de no volver a hacerlo y ya, realmente. Sí, pero eso teniendo en cuenta que tú tengas cómo reparar a la víctima, pero si tú no tienes cómo reparar a la víctima, pues... Y el punto es que, exactamente, el siguiente paso es que se crean comisiones de la verdad. Aquí hay una Comisión Nacional de Memoria Histórica y una Comisión Nacional de la Verdad, que es la que se está encargando de recopilar toda la memoria de los más de 50 años de conflicto armado interno en Colombia. Y para esto las comisiones de la verdad deben, primero, escuchar al Estado, pues indiscutiblemente, encabezado no solamente por el gobierno nacional y por los sistemas judiciales, sino también por las fuerzas militares, escuchar al grupo armado ilegal que estaba en conflicto con nosotros, y muy importante, escuchar a las víctimas. Y debemos tener claro que como estamos en un conflicto armado interno, las víctimas son de lado y lado. Hay víctimas de los grupos armados al margen de la ley y víctimas del Estado. Y en ambos casos las víctimas merecen ser escuchadas y reparadas efectivamente. Uno de los principales fallos del Estado colombiano a la hora de implementar el proceso de justicia transicional es precisamente este, que no está reconociendo que él también es un victimario y que tiene que reparar a las víctimas. Le está dejando todo ese proceso al grupo armado ilegal. Esta es la tercera característica de un proceso de justicia transicional, es la reparación a las víctimas. La reparación puede ser reparación económica, reparación en especie o reparación moral, que es quizá la más importante. Para una víctima o para una persona a la que le mataron su familiar y se lo desaparecieron, de nada le sirve que le den dinero o que le pidan perdón. La mayor reparación que le pueden hacer a una persona de estas es decirle en dónde quedó el cuerpo de su familiar para poderlo enterrar y para poderle dar una cristiana sepultura y para poder hacer su duelo. Es quizá, la reparación moral es quizá más importante que la reparación económica. Y por supuesto preservar la memoria de las víctimas. De hecho, por eso
el 9 de abril se considera en Colombia el Día Nacional de la Memoria Histórica y de las Víctimas. Y por eso el Congreso Nacional en pleno tiene la obligación de citar a una sesión plenaria y escuchar a las víctimas del Estado y a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Si ustedes han podido escuchar y ver noticias o pudieron hacerlo la semana pasada, eh, había un escándalo porque el presidente del Senado no había citado a una sesión plenaria ni siquiera de manera virtual para escuchar a las víctimas. Lo que se hizo fue que algunas bancadas, sobre todo las bancadas de oposición, se reunieron vía Zoom con las víctimas y las escucharon. Pero miren, ya el Estado está violando otro aspecto de la justicia transicional al no citar, al no cumplir eso que dice en el acuerdo de paz. Y es que, bueno, el día 9 de abril es el día de la memoria histórica, es el día de las víctimas que tenemos que escucharlas. Las víctimas necesitan ser escuchadas, las víctimas piden a gritos ser escuchadas. Entonces, ¿cuándo nace todo este movimiento un poco moderno de justicia transicional? Este enfoque de justicia transicional surgió surgió a finales de los años 80 y principios de los 90 como una respuesta a los cambios políticos y a las demandas de justicia en América Latina y en Europa Oriental. ¿Por qué en América Latina y en Europa? Porque en América Latina estábamos saliendo de dictadura en Brasil, dictadura en la Argentina, dictadura en Chile, dictadura en Uruguay, dictadura en Bolivia. Entonces, todas estas violaciones a los derechos humanos que se cometieron sistemáticamente en estas dictaduras de derecha, como la dictadura de Pinochet en Chile, la dictadura de Videla en Argentina, la dictadura de Stroessner en Bolivia o la dictadura de la Junta Brasilera, valga la redundancia, en Brasil, necesitaban ser juzgadas y no podían ser juzgadas por un sistema político que estaba corrompido desde adentro. Y en Europa Oriental, Europa todavía se estaba recuperando de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, aún después de 40 años, y además estaba a punto de estallar una nueva guerra, la Segunda Guerra de los Balcanes o Guerra de la Desintegración de Yugoslavia, donde la justicia transicional también iba a cobrar un papel muy importante en la resolución pues, de este conflicto. Siendo así, el origen del término como tal, justicia transicional, se remonta entonces al periodo de posguerra y de hecho se considera que el primer tribunal de justicia transicional fue el Tribunal Internacional de Nuremberg, donde se juzgó a los criminales nazis que cometieron abusos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Hay una película, y ustedes saben que a mí me gusta mucho recomendar películas, y es una película protagonizada por Alec Baldwin, que se llama así, Los Juicios de Nuremberg. Aquella persona que no la haya visto, véasela porque como documento histórico es maravillosa y muestra todo el proceso de cómo se hicieron estos juicios del Tribunal Internacional de Nuremberg para juzgar a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Este concepto entonces, como les dije, gana fuerza y gana coherencia en la década del 80 cuando se juzgan de esta manera a los miembros de las juntas militares en Argentina, en Chile, en Brasil y en Grecia, porque también en Grecia había una dictadura militar. Se considera justicia transicional porque es la transición del fortalecimiento del sistema de justicia de un régimen preexistente a un nuevo sistema de justicia que permita cumplirle las garantías a todos los ciudadanos. Entonces, se considera que los sistemas de justicia transicional permiten defender mucho más los derechos humanos que tienen asiento en todas las convenciones internacionales de defensa a los derechos humanos. Es una justicia para la Organización de las Naciones Unidas, que es uno de los organismos que más defiende todo el tema de la justicia transicional. Se entiende esta como un programa que utiliza procesos restaurativos e intenta lograr resultados restaurativos. ¿Cuáles son las características y las condiciones que debe tener todo proceso de justicia transicional? Y ya las hemos mencionado acá. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Yo estoy haciendo un proceso de justicia transicional efectivo cuando digo la verdad, me someto a la justicia, reparo a mi víctima, sea moral, material o económicamente, y me comprometo a no repetir lo que estoy haciendo. Entonces, como decía Delio, ese es uno de los problemas de los procesos de justicia transicional acá en Colombia.
digamos que los dos ejemplos más claros de justicia transicional han sido los procesos de paz, el del proceso de paz con los paramilitares y el del proceso de paz con las FARC. Y en ningún caso se ha dicho la verdad, se ha reparado a las víctimas, se ha hecho justicia y se ha, y se ha evitado que se repita. ¿Por qué? Porque las particularidades, las singularidades del proceso de paz colombiano o de las dinámicas de los procesos de paz colombianos son muy particulares y nosotros lo que hemos hecho es coger un pedacito de la experiencia sudafricana, un pedacito de la experiencia irlandesa, un pedacito de la experiencia centroamericana, un pedacito de la experiencia en los Balcanes y hacer a retazos nuestro proceso de justicia transicional. No nos hemos dedicado a estudiar a fondo estos procesos colombianos. Santiago, te escucho. Profe, una pregunta. El proceso de paz, o bueno, el acuerdo de paz entre el M-19 y Belisario Betancur, el gobierno de Belisario Betancur, ¿hubo justicia transicional o no? La hubo en el sentido en que se reconoce el estatus de actor político de los grupos armados al margen de la ley, pero no la hubo en el sentido en que después terminó habiendo una matanza sistematizada contra los miembros del M-19. Terminaron matando a todos los miembros más importantes del M-19 en este proceso de genocidio por el que todavía el Estado colombiano debe ser juzgado ante tribunales internacionales. No, profe, y además de que, pues, no se puede hablar que hubo porque lo que hubo fue una amnistía general. Entonces, pues eso no se le puede llamar como tal justicia transicional, porque fue una amnistía para todos los actores del M-19. Exactamente, no hubo justicia, no hubo verdad, no hubo reparación y ellos terminaron, todos terminaron 3 metros bajo tierra porque a todos los mataron. Yo creo que de los únicos miembros del M-19 que quedan vivos hoy son Antonio Navarro y Gustavo Petro. Creo que son los únicos 2 miembros del M-19 que quedan vivos. Porque el ex esposo de la fiscal. ¿cómo se llama? Este senador Robledo no era del M-19, era del MOIR, que era un partido adepto al M-19, pero no era propiamente del M-19. Pero bueno, sigamos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo clarísimo? ¿O quieren volver sobre algo de lo que ya hemos mencionado? Los demás que no han hablado y están en un mutismo impresionante. El silencio me indica que todo está clarísimo. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de justicia transicional en el mundo. El primero es, como se los mencioné anteriormente, el Tribunal Internacional de Nuremberg, que se impuso luego de la victoria de las potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial para poder también tener un control absoluto sobre lo que era el territorio de Alemania. Pues fue propuesto entonces por los vencedores de la Segunda Guerra, es decir, los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, para juzgar las violaciones a los derechos humanos que había cometido el régimen del nacionalsocialismo. Este tribunal se dio pues entonces por la necesidad de juzgar los crímenes y establecer sanciones para asegurar la paz. Es decir, el objetivo de este tribunal era que todos los demás criminales del mundo se dieran cuenta y todos los demás políticos del mundo se dieran cuenta que el que violara los derechos humanos de la misma forma como lo habían hecho los nazis, iban a ser juzgados e iban a tener condenas fuertes para la época, incluso condenas como la pena de muerte, porque una de las condenas a las que se llegó en los tribunales de Nuremberg fue en muchos casos la pena de muerte para algunos de los criminales de guerra nazis. Una de las ventajas de este tribunal fue precisamente que fue un tribunal sin precedentes para los derechos humanos, para el respeto a los derechos humanos. Fue el primer tribunal internacional en donde se juzgaban violaciones sistemáticas a los derechos humanos y permitió
que los criminales se asustaran, por decirlo así, y facilitó algunas formas de reparación, pero pues no fueron reparaciones tan grandes como las que se considera. De hecho, se considera que la principal forma de reparación de este tribunal no fue precisamente dada por los condenados en los tribunales de guerra, sino por la misma Organización de las Naciones Unidas, porque fue allí donde en el año de 1948 se establece que pues se le va a dar un territorio al Estado de Israel para que forme su Estado judío en la tierra que religiosamente y según la Biblia se les había prometido por parte de Dios. Les tengo una noticia de última hora antes de seguir con el siguiente tribunal, y es que parece ser que Iván Duque acaba de ampliar la medida de cuarentena hasta el día 11 de mayo. Era de esperarse, profe. Y es lo mejor. Sí, era de esperarse, nada más. O sea, cuando Claudia López lo dijo, mejor dicho, que estaba armando caos. No, si Claudia habla, toca hacerle caso. Claudia habla y toca hacerle caso. Sí, da miedo, da miedo. Sí, uno se asusta. Sí, cuarentena en Colombia se extiende hasta el 11 de mayo. Puede haber excepciones para ciertos sectores, pero pues todavía no se sabe. Hay que estar atentos entonces a la... El problema ahí es la gente que realmente vive al diario. O sea, uno dice, bueno, que la extiendan porque es lo mejor. Pero el problema es la gente que realmente vive el diario y que pues está muriendo de hambre, literal. Que siga corriendo el dinero del Estado porque pues no podemos hacer más nada, muchachos. Está corriendo. ¿Dónde viste la noticia? Qué pena. Me acabaron de enviar el tweet. Noticias Caracol en Twitter. Gracias. Bueno, resulta que yo no sé si ustedes han visto una película, yo recomiendo películas para todas las guerras del mundo porque estas son buenísimas. Hubo un tribunal de justicia transicional muy importante y fue en África y fue para Ruanda. Ruanda, y véanse una película que se llama Hotel Ruanda, para que especifiquen, para que vean cómo se llevó este contexto. Ruanda tuvo un genocidio en el año 1994 gigantesco entre los Hutus y los Tutsis, que eran dos tribus africanas, y entonces cuando llegan los Hutus al poder, los Hutus eran la minoría, no la mayoría, perdón, los Hutus eran la mayoría, empezaron a cometer genocidio sistemático contra los Tutsis, a matarlos a todos uno por uno. Y chicos, no los mataban a balazos, no los mataban en campos de concentración, no los mataban con bombas, no. Esto era matanza a machete limpio. Cortaban las cabezas de los Tutsis. Se considera que más de 2 millones de Tutsis murieron solamente en el año de 1994, es decir, 2 millones de personas en 365 días. Cuando llegan los cascos azules de las Naciones Unidas en una operación no de mantenimiento de la paz, sino en una operación de imposición de la paz, se crea a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un tribunal internacional para juzgar a todas aquellas personas responsables del genocidio y los crímenes de lesa humanidad en este país africano. Después de esto, la guerra se trasladó a otros países del continente porque África es un continente muy turbulento, y se trasladó específicamente a la antigua República Democrática del Congo, hoy Zaire, y a la República Democrática del Congo. Pero pues este es uno de los tribunales internacionales quizá más exitosos porque se logró condenar a los culpables de los principales delitos de pena de lesa humanidad, pero se suprimió la pena de muerte porque se consideraba que ya había mucha muerte, realmente había habido mucha muerte en este país africano. Hoy en día Ruanda sigue siendo un país pobre, pero ya la gente no se mata pues como durante la época de los Tutsis y los Hutus. Y de hecho, este tribunal internacional en específico es muy importante porque fue el que dio pie a que se celebrara en 1998 en Roma una convención internacional para establecer el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional, la que, como les dije en un primer momento de la clase, juzga a los principales criminales de guerra, y es entonces el primer tribunal
de justicia subsidiaria más importante del mundo. Dime, Santiago. Profe, esos tribunales especiales como el de Yugoslavia o el de Ruanda, o sea, ¿en qué momento se crean la ONU, o qué organismo de la ONU los crea? Mi pregunta, no sé cómo funciona. Esos tribunales especiales solamente los puede crear una institución, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el único organismo del sistema internacional cuyas resoluciones tienen fuerza de ley. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo conforman 25 estados cada año, de los cuales 5 tienen calidad de miembros permanentes y tienen derecho de veto, tienen derecho de voto y veto. ¿Quiénes son estos 5 países? Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China. Entonces, todo lo que se proponga en el Consejo de Seguridad tiene que pasar por el voto de todos los 25 países. Pero si resulta que uno de estos 5 países que tiene derecho a veto dice, a mí no me parece, esta resolución no pasa. Cuando se trata de tribunales de guerra, todos los 5 países que tienen derecho de veto se ponen de acuerdo y dicen, vamos a establecer un tribunal internacional, porque pues evidentemente en este país X no hay unas condiciones para establecer un sistema de justicia justo y equitativo para todos. Entonces, es la Organización de las Naciones Unidas quien decide implementar tribunales de justicia transicional para estos países. Dale, profe, muchas gracias. Y nos venimos para América Latina y vamos a hablar de 2 tribunales de justicia transicional, el de Chile y el de Argentina. Como ustedes saben, en Chile, en el año de 1979, estaba en el poder Salvador Allende. Llegan los militares y hacen un golpe de Estado a Salvador Allende en el año de 1979 y establecen una dictadura militar comandada en su gran mayoría por Augusto Pinochet hasta el año de 1990. Esta dictadura generó muchísimas sistemáticas y repetidas violaciones a los derechos humanos. Y cuando terminan la dictadura, no fue posible juzgar dentro del territorio chileno. Si bien no se generó un proceso o un tribunal de justicia transicional para el caso chileno, como si se hizo en el caso de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial o de los ruandeses, muchos tribunales internacionales del mundo, específicamente tribunales españoles encabezados por un juez famosísimo que se llama Salvador, que se llama de apellido Garzón, y no me acuerdo el nombre ahorita, pero se los voy a acordar en el proceso de la clase. Empezaron a juzgar a todos esos dictadores chilenos, y el más perseguido y el más buscado era Augusto Pinochet, que finalmente fue capturado y murió estando condenado en tribunales internacionales por estos crímenes y por las violaciones sistemáticas de derechos humanos a miles de chilenos, entre los que se cuentan la actual alta comisionada para los derechos humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, y cantantes chilenos como de música de protesta de la época como Víctor Jara, que fueron sometidos a violaciones y torturas sistemáticas durante la época de la dictadura. Ese es el gran problema de las dictaduras de derecha, y es que muchas veces se quedan sin procesos de justicia claros que respeten los derechos de las personas. En Argentina pasó casi lo mismo después de la dictadura de Videla, y tradicionalmente lo que se hizo cuando se volvió a la dictadura, tanto en Chile como en Argentina, como en Brasil, como en Bolivia, fue amnistiar a los militares que habían cometido estas violaciones a los derechos humanos. Pero pues después de esto, la llegada de gobiernos peronistas, de gobiernos de corte de izquierda, pues empezaron a juzgar a los militares por las desapariciones sistemáticas a los derechos humanos. Realmente todavía en Argentina hay muchas víctimas de la dictadura de Videla que reclaman verdad, sobre todo en el caso de los desaparecidos. No sé si yo ya les había contado, pero en el caso de Argentina, los militares lo que hacían era que capturaban a mujeres de la oposición que estuvieran embarazadas, y una vez daban a luz, le entregaban sus hijos a militares y a adeptos al régimen todos de derecho. Entonces hay una gran generación, una generación perdida
de niños en Argentina cuyas madres y abuelas todavía reclaman todos los martes y todos los viernes en la Plaza de Mayo al frente del Palacio de la Casa Rosada, dónde están mis hijos, dónde están mis nietos, dónde están mis muertos y mis desaparecidos, ¿no? Pero Argentina lleva, sí, Luis Fernando, así es, La Noche de los Lápices. Gracias por recomendar esa película. Es una película que muestra cómo sucedió todo esto realmente. Muy buena. Sí, es buenísimo. Y pues si quieren ver el caso de Chile, también en una película, véanse La Casa de los Espíritus, basada en el libro de Isabel Allende, que cuenta pues, cómo vivió una familia chilena esos momentos y esos días antes, durante y después del golpe de Augusto Pinochet contra Salvador Allende, que era tío de la autora del libro. Y vamos a uno de los más importantes, el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, para la ex Yugoslavia. Este tribunal se impuso, bueno, para contarles un poquito, cuando muere Tito en el año 89, todos estos países de la gran Yugoslavia empiezan a pelearse entre sí, y el más fuerte de estos países era Serbia. Y los serbios empezaron a generar, los serbios encabezados por Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, y todos estos grandes violadores de los derechos humanos empezaron a generar violaciones sistemáticas contra sus vecinos bosnios, croatas y macedonios. Pero entonces, porque ellos querían imponer, ellos tenían un dilema, un delirio, Karadzic y Milosevic tenían un delirio que era imponer la raza serbia por la de los demás. O sea, tenían un pequeño delirio de Hitler y ellos creían que los serbios, la raza serbia, la etnia serbia, era la única que valía la pena en esta región, y empezaron a cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra los bosnios, contra los croatas, contra los macedonios, contra los kosovares y demás. Violaciones que incluían, y aquí empezó a verse un fenómeno, y es el de la utilización de la mujer como botín de guerra. Porque los serbios lo que hacían era que violaban a mujeres bosnias, mujeres croatas, mujeres kosovares, para que engendrar en ellas niños serbios, y así matar la raza de estas mujeres y la religión de estas mujeres y de estas poblaciones que era principalmente musulmana. Entonces, dime, Jorman. ¿Eso serían crímenes de lesa humanidad o Eso genocidio? es un crimen de lesa humanidad. Un genocidio es cuando, según el Estatuto de Roma, el genocidio se comete cuando se mata también sistemáticamente a las personas por temas de raza, religión y demás. En el Estatuto de Roma se especifican muy bien todos estos conceptos, qué es genocidio, qué es un crimen de lesa humanidad, etcétera, etcétera, pero todos van ligados casi a lo mismo. Entonces resulta que la OTAN, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, se toma esta zona de los Balcanes, controla militarmente esta zona de los Balcanes, y entonces, las Naciones Unidas establece también, bajo una resolución del Consejo de Seguridad, un tribunal para establecer la paz y seguridad y para juzgar a los tribunales de guerra, a los criminales de guerra de esta zona. Los más buscados y los más famosos son Slobodan Milosevic y Radovan Karadzic, quienes no alcanzaron a ser juzgados porque terminaron o muriéndose o suicidándose cobardemente en las cárceles en La Haya. Hoy en día en esta zona del mundo, en esta zona de Europa, aunque no hay guerra como tal, sí hay mucho resentimiento, mucha rencilla, mucho resentimiento sobre todo de los kosovares, de los macedonios, de los albaneses, de los bosnios, contra los serbios, porque los serbios, realmente Serbia fue muy cruel, y no hubo un apoyo del pueblo serbio a favor de las personas de estos países. Entonces la gente está muy resentida pues con los serbios. Otro, y el de los más importantes, es el Tribunal para de la Comisión y Reconciliación en Sudáfrica, la Comisión para la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, que nace como producto de la llegada al poder de Nelson Mandela y como forma de acabar el apartheid. A ver, este no fue un tribunal de justicia, porque no fue un tribunal de justicia, sino fue
un intermediario entre las víctimas y agresores del apartheid. ¿Qué fue el apartheid? En África hubo un movimiento y es que pasaba algo y era que el 2% de la población blanca controlaba al 98% de la población negra. Este 2% de la población blanca era descendiente de holandeses e ingleses que habían colonizado el país durante la época de colonización de África. Entonces, todo este movimiento del apartheid o de la segregación racial generó muchas rencillas entre ellos, rencillas que se puede decir que culminan con la llegada de Nelson Mandela al poder, porque Nelson Mandela establece este proceso, esta comisión para la reconciliación, en donde vamos a poner un ejemplo. Yo victimario, le pido perdón a Axel, que es mi víctima. Entonces yo voy y le digo a Axel, yo a Axel lo discriminé, lo golpeé porque era negro, por esto y por esto. Entonces yo voy y le digo a Axel, Axel, yo te pido perdón por el país que vamos a construir delante de toda la comunidad. Y Axel me dice a mí lo siguiente, yo te perdono, María Isabel, en nombre del país que vamos a construir. Nelson Mandela tuvo que pasar por un proceso de 24 años en la cárcel y un proceso también de convencer a su raza, a su gente negra, que esto era lo mejor. Y Nelson Mandela, por eso es catalogado uno de los líderes más importantes de la historia del mundo en el siglo XX, porque lo que Nelson Mandela logró fue increíble. Lean su libro de John Carlin que se llama El factor humano, y si no tienen tiempo de leérselo, véanse una película que se llama Invictus, protagonizada por Morgan Freeman como Nelson Mandela, en donde se cuenta cómo Nelson Mandela logró unir al pueblo sudafricano, a los blancos y a los negros, gracias al Mundial de Rugby que se jugó en Sudáfrica en ese momento. A los negros en Sudáfrica no les gustaba el rugby era un deporte de blancos, el deporte de los negros era el fútbol, pero Nelson Mandela logró que a los negros les gustara tanto el rugby que el país se terminara uniendo el día que Sudáfrica gana la final del Mundial de Rugby contra el mejor equipo de rugby del mundo, los All Blacks, la selección nacional de Nueva Zelanda. Es una película maravillosa que muestra todo ese talento, todo ese factor humano que Nelson Mandela le ponía al proceso de reconciliación. Entonces ahora venimos acá, pues a lo nuestro, a lo que nos importa, a nuestro proceso de justicia transicional. Este proceso de justicia transicional nace como búsqueda a la solución de negociada de un conflicto y a la búsqueda de paz en el país después de más de 60 años de guerra. Realmente en Colombia no se ha hecho un solo acuerdo de paz, sino que se han hecho muchos acuerdos de paz, como decía Delio, y en todos ha intentado haber un proceso de justicia transicional. Pero pues realmente no han funcionado porque las particularidades del conflicto colombiano han hecho imposible que se genere un verdadero proceso de paz, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero Colombia tiene casi 10 años o más de experiencia en la implementación de procesos de justicia transicional, porque de 2005 para acá se han implementado varios procesos y se han formulado varias políticas públicas que llevan a la construcción de estos sistemas. De hecho, la negociación política que emprendió el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares logró la desmovilización de 31.472 personas e hizo jurídicamente posible el primer proyecto de justicia transicional de Colombia, la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, que se reformó en diciembre de 2012 con la Ley 1592 o la Ley de Víctimas. ¿Qué es lo que pasa? Como les digo, las particularidades de nuestro Estado han hecho imposible que Colombia logre llevar a cabo pues, un proceso de justicia transicional propio. Pero en Colombia hay una fuerza reglamentaria importante para un proceso de justicia transicional. Entonces está la Ley 975, la Ley 1592 y la Ley 1424, que son leyes de investigación y judicialización, la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica y los acuerdos de la verdad para buscar la verdad y la construcción de una memoria histórica, garantías de no repetición a través de la reintegración de excombatientes, reparación integral a las víctimas y bases constitucionales de una estrategia de justicia transicional. Todo este aparato normativo se ve reflejado entonces en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz,
en la Comisión Nacional de Memoria Histórica y en la Ley de Víctimas que sancionó el Congreso después del proceso de paz. Con el inicio entonces de las conversaciones entre el gobierno y las FARC, se incluyó un quinto punto en la agenda que era el tema de víctimas. Las partes entienden que el tránsito a una paz sostenible supone acuerdos sobre derechos de víctimas y sobre la implementación de mecanismos de justicia transicional para su satisfacción. Es decir, no solamente negociamos y hacemos un tratado de paz entre nosotros, sino que le damos a las víctimas la importancia que éstas tienen y su papel en el momento histórico. También se ha incluido derechos de víctimas que tradicionalmente no son tenidas en cuenta, como lo son las mujeres y la comunidad LGBTI, y las víctimas tuvieron asiento en la mesa de negociación de paz en La Habana, que fue algo histórico, algo que no pasó en el anterior proceso de justicia transicional, que fue el proceso de Santa Fe de Ralito con los paramilitares, pero pues aún hay mucho, mucho por hacer en Colombia, porque como dijo Delio y como hemos venido repitiendo a lo largo de la clase, las particularidades del conflicto colombiano hacen que no se haya podido llegar a ese proceso de paz que necesitamos, a ese proceso de construcción de paz y reconciliación, porque no estamos teniendo en cuenta a las víctimas como elementos vitales en la construcción de paz en nuestro país. Y pues nada, entonces la justicia transicional en Colombia se define también a través del Acto Legislativo 001 del año 2012, que incorpora las bases de la justicia transicional en la Constitución colombiana y tiene dos objetivos. Uno, facilitar la terminación del conflicto armado interno y lograr una paz estable y duradera. Y dos, establecer las bases mínimas para el diseño de medidas especiales a nivel penal y participación política de los grupos armados al margen de la ley. Porque como les digo, cuando se reconoce que hay un conflicto armado interno, se está dando por sentado que nuestra contraparte tiene derechos políticos que no se le pueden negar. Es por eso entonces que a través del proceso de paz, pues se les dan unas curules en Senado y Cámara y en las asambleas departamentales y los consejos municipales a los miembros de los grupos armados al margen de la ley y también a las víctimas del conflicto armado interno. Esto, muchachos, es un poco un resumen abuelo de pájaro también de lo que es de lo que son los procesos de justicia transicional en Colombia y en el mundo y cómo están constituidos a partir del derecho internacional y de los derechos nacionales. Quisiera que dos de las personas que no han hablado, después de darle la palabra a Jorman, me respondieran estas dos preguntas. Primera, ¿qué mejoras le harías al proceso de justicia transicional en Colombia? Y dos, ¿qué aporte le harías tú desde tu profesión al proceso de justicia transicional? Jorman, te escucho. Era para preguntarle cómo es que se llama la película de La Casa de los Fantasmas. ¿Es que dijo? La Casa de los Espíritus. ¿Y Bueno, dónde se puede buscar? ay, no sé si está en Netflix, pero pues en cualquier página de internet te aseguro, de esas de ver películas, te aseguro que la encuentras. Y ustedes son más duchos que yo para buscar películas. Entonces, bueno, ¿quién quiere responder la primera de estas dos preguntas? De los que no haya hablado hoy, Axel, Camila, Carolina, Héctor, Iván, Juliet, Luisa, Luis Fernando. ¿A quién vamos a escuchar antes de irnos a continuar con nuestro trabajo de esta semana en la plataforma? Profe, yo, Te escuchamos, Camila. pues es que no sé si sea posible, pero sería como un aporte de que cuando se vaya a hacer como alguna negociación para la justicia transicional, llegar a un acuerdo con varias partes involucradas, no solo como se ha hecho hasta ahora con lo de las FARC, sino por decir, traer más personas que están violando los derechos de la sociedad para poder llegar a un acuerdo común, porque es que se están haciendo muchas políticas diferentes para ciertas entidades, de las cuales ninguna están cumpliendo y se está desgastando como el gobierno, por decirlo así, buscando una solución que nunca va a llegar porque están haciendo todo muy particular. Y para mí debería ser algo más global. Y no solo el gobierno, sino el erario público, porque es que mantener esas conversaciones de paz cuesta un montón de plata.
Exacto, profe. Como ser más global, como hacer las cosas más amplias y no hacer las cosas tan explícitas para ciertas personas. Perfecto, muchas gracias Camila. ¿Alguien más? Luisa, te escucho. el- digamos, en el mejorar el proceso de la justicia transicional, optaría como, digamos, yo vi el video que estaba en la semana 10, entonces tomaría, digamos, la iniciativa de los campos a ser más sembrados, porque como decían en el video, o sea, aquí en Colombia vivimos es un feudalismo todavía muy marcado. Entonces, primero darle las tierras a los campesinos y pues yo en mejoras no negociaría tanto con los paramilitares, ni con los de las FARC, ni con nadie que tenga fuerzas y con las armas, sino negociaría con los mismos campesinos. Entre nosotros los buenos sí podemos sacar a los malos, pero ¿qué hacemos dando amnistía? Yo digamos por eso el referendo, en mi opinión, lo del proceso de paz, dándole amnistía a esa gente no me parece y por eso voté que no. Aunque me parecía, pues, obviamente hay muchos puntos injustos, pero lo de darle amnistía a esas personas no me parece justo, porque entonces también deberíamos tratar ese caso a la gente que está en las cárceles y todo, pues, no podemos hacer perdón y olvido sin después. Gracias Luisa. Juan Manuel, te escucho. Bueno, pues teniendo en cuenta todo ello y hablando desde como desde el área profesional, pues yo soy de los que le punteo al proceso de paz a partir de la educación. ¿Y pues por qué lo hago? Pues porque pues tuve la oportunidad de trabajar con el jefe negociador, que fue Humberto de la Calle. Entonces, pues siempre como nos incentivó a ello, ¿no? Como de que un proceso de paz no era nada fácil, que a partir siempre iban a haber irregularidades en todo proceso. Entonces, como que él decía como no pretendan que no podemos dejar como poner a una persona pagando 60 años de cárcel literal, porque pues eso es como cuando usted vende un carro. Entonces él siempre nos da ejemplo. Usted nunca pretenda vender un carro como lo compró. Hay algo que usted debe perder, pero a la vez usted debe ganar. Y pues digamos en este aspecto yo siempre le he apuntado a la educación en donde que como que todo es a partir del diálogo y pues digamos hay un libro muy bueno que pues me gusta y es como ¿Por qué negociar con el ELN? Que es del profesor Víctor de Correa de la Universidad Javeriana. Entonces, pues él siempre como explica el por qué es importante negociar, el a qué acuerdo se puede llegar y por qué uno debe escuchar siempre a las dos contrapartes para poder generar un proceso, porque en realidad siempre se va a llegar a juzgar, a juzgar, a juzgar y todo está normal, pero nunca hemos reconocido lo bueno. Y entonces, pues digamos, acá hay una compañera que se llama Ángela María Herrera y es una emprendedora para la paz. Entonces, es como aquellas personas que se desmovilizaron pues cuántas, o sea, como empresas, microempresas que han creado y cómo han podido ayudar también al pueblo colombiano a partir de diferentes innovaciones que ellos generan. Es como que también hay que mostrarles el lado positivo que trajo ese proceso de paz para pues llegar a lo que ellos son hoy en día, que no son todos, pero por lo menos hay como una parte pequeña que en general sí buscó la paz y sí quería la diferencia y en realidad la están aportando hoy en día para el país. Muchas gracias Juan Manuel, porque yo iba a decir algo parecido. Profesora, ¿puede decir algo? Sí, claro, pero porfa, cortito porque yo necesito también terminar para poder que vayamos a hacer la actividad que es un poquito larga. Pues yo opino, digamos, que no estamos negociando, cuando decimos que negociamos con las FARC, no estamos negociando por ese grupo inicial que se hace armas para defender a los campesinos y a las tierras, sino que estamos ya tratando con narcotraficantes, porque ellos se los quieren es de eso y viven de eso y quieren es eso. Por eso fue que se alejaron también del proceso, porque como vieron la erradicación que se estaba haciendo, también por eso fue que se alejaron. Yo estoy de acuerdo con Juan Manuel en lo que dice de la educación y de apoyar a los reinsertados y de no estigmatizarlos, de no eh, rechazarlos y de no segregarlos. Porque tengo la oportunidad de conocer un caso maravilloso, un grupo de desmovilizados en Iconoció, en el Tolima, que crearon una marca de ropa que se llama Manifiesta. Manifiesta hace camisetas y son camisetas con mensajes alusivos a la paz. Y tuve la oportunidad de estar en una charla con la CEO de Manifiesta, que es una chica como ustedes, recién egresada de la Universidad Nacional, y que decidió crear Manifiesta, y ella decía, la moda es un acto político. Cuando tú te pones una camiseta que dice hecho por reinsertados,
en Iconoso, Tolima, estás dándole un mensaje al país y estás dándole un mensaje a tu comunidad diciéndole yo apoyo el proceso de paz. Entonces yo creo que más allá de que sí, que el Estado tiene sus fallos y que todos lo sabemos y que todos somos conscientes de los fallos que tiene el Estado, es también nosotros construir un poco o dar un poco nuestro granito de arena para la construcción de paz y reconciliación. Y a eso voy con la actividad de la semana 10, que es la que quiero que se vayan a hacer ahorita, que es un ensayo muy cortito, máximo 2 o 3 hojas, si mal no recuerdo, donde ustedes respondan a una pregunta. ¿Cómo ustedes, desde su formación profesional, pueden contribuir a la construcción de paz y reconciliación en Colombia? Como Axel, desde su formación como economista, puede contribuir a la construcción de paz. Como Camila, como abogada, ¿cómo cada uno de ustedes puede contribuir a la construcción de paz? Este ensayo va a estar abierto hasta el próximo lunes, antes de la hora de la clase, como lo hemos venido haciendo, y es la última actividad antes del parcial que vamos a hacer para este segundo corte. Entonces, métanle mucho ánimo, métanle el corazón a la actividad, porque voy a estar también dándole un reconocimiento especial a los mejores ensayos, al mejor ensayo, pues, del salón. Si hay alguna pregunta, me van contando por favor. Profe, ¿cómo va a ser el parcial? El parcial son 20 preguntas de selección múltiple con única respuesta a través de la plataforma Moodle. Sí, profe, gracias. Listo, si no hay ninguna otra pregunta, a ver, aquí hay alguien en el chat hablando. Dios. Dime, Camila. Profe, es que yo no pude hacer la réplica de lo del chat porque no supe cómo. Ya yo les hice mi comentario a todos, y bueno, no pasa nada, dejémoslo así. Sí hubo aportes muy buenos, a algunos les hice alguna contrapregunta que no es necesario que me respondan, y a los que ustedes saben que yo soy muy picky, muy quisquillosa con el tema de la puntualidad, entonces hubo algunos a los que por algún fallito ortográfico, por puntualidad, también les bajé un poquito la nota. Espero que no me vayan a mentar la madre esta noche, para que dejen a mi mamá tranquila con la cuarentena. Bueno, profe. La pregunta, ¿cuál, Juliet? La del taller, la del ensayo, está en la plataforma, pero la pregunta es, ¿cómo desde tu formación profesional puedes contribuir a la construcción de paz y reconciliación en Colombia? Si no hay ninguna otra pregunta, nos vamos para la plataforma a hacer el ensayo. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes. Me cuidan. No, profe, Gracias, gracias. profe, hasta luego. Listo, No, profe, gracias. gracias.